El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está usted en el programa correcto. Vivir con sentido. Estamos aquí en ausencia de Luis Adame. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista. Y en este martes estoy con toda la actitud. Claro, como debe de ser. Tenemos ahí un programa ahorita sensacional, agárrense ustedes, porque vamos a hablar de algo sumamente importante que hemos estado viviendo a través de toda la pandemia y que a todos nos interesa, nuestros hijos, los niños. Y vamos a estar hablando todo de esto. Y como usted ya lo sabe, en la línea tenemos a Ana Paula Jiménez, que ella es tanatóloga, y está con nosotros y no pasa nada. ¿Cómo estás, Ana Paula? No pasa nada. Bueno, ya vimos que sí pasa, pero igual se resuelve. Claro, pues se resuelve todo, mi querida Ana Paula. Dicen por ahí que lo único que no tiene remedio es la muerte. Por lo demás, creo que siempre tendremos el optimismo para salir adelante independientemente de los problemas que tengamos. Exactamente. Así es, mi querido, ya sabe usted ahí con la voz, ya lo reconoció usted de casa, cómo no. Mi querido Luis Molión, ¿cómo estás? Muy contento, mi querido tocayo, de volver a participar en este programa. Ya prácticamente sería nuestra tercera ocasión, ¿verdad?, que estamos en esta maravillosa emisión para compartir estos conceptos, estos conocimientos, estos elementos que, como tú decías, son fundamentales en estos tiempos que además con la pandemia como que se nos han incrementado. Y además pues muy congratulado porque vamos a tener a una invitada de superlujo con quien vamos a platicar muy gratamente. Fíjate nada más, Luis, fíjense nada más todos ustedes los que están escuchando. Ella es Carla Valencia, ella es licenciada en comunicación, psicología, especial en psicología infantil, para hablar precisamente del estrés, de todo este tema, de todo lo que es la psicología infantil. Carla, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que nos dediques tu valioso tiempo para participar. Y vamos a enseñarnos aquí que en este programa ya sabemos que es una especie como de taller radiofónico. Definitivamente ese es el objetivo. Carla, pues bienvenida hasta tu casa, Radio 620. Nos sentimos muy contentos de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues primero muchas gracias por la invitación, por el espacio, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder colaborar un poco con esta cuestión de lo que es el estrés infantil, no tanto como durante la pandemia, que evidentemente como que permeó un poco más esta situación del estrés en los niños, pero también hablar del estrés infantil como en general, como que hay otros aspectos que producen este tipo de estrés en los infantes. Claro. Se pinta aparte, ¿verdad? El estrés infantil tiene su espacio especial, ¿no? Como que hay que darle su atención adecuada, ¿no? Exactamente. Oye, y esto de la psicología infantil, que precisamente es el tema de lo que tenemos que tratar, a mí me gustaría empezar precisamente con eso. ¿De qué estamos hablando? Cuando dice psicología infantil, ¿a qué nos referimos? Pues psicología infantil se refiere al estudio precisamente del desarrollo del infante hasta la adolescencia, y nosotros como psicólogos infantiles pues estudiamos esta parte del desarrollo físico, motor, cognitivo, social y emocional del niño a partir de los 2 años hasta los 12. Y en esta transición obviamente de la adolescencia pues ya existen como muchos cambios más significativos que necesitan otro tipo de atención para que nosotros podamos apoyar pues evidentemente a los chicos con esta transición de la niñez a la adolescencia. Pues qué interesante, ¿verdad, tocayo? Se escucha bastante bien esta definición, este concepto que tan maravillosamente nos ha comentado Carla, sobre todo para ubicar una etapa fundamental en la vida del ser humano. Mi querida Carla, no sé si estarás de acuerdo. Dicen por ahí que la infancia hace la vida. Creo que es algo muy correcto, muy certero esa apreciación, porque de lo que se viva, de lo que se asimile, de lo que se aprenda, de lo que se va conformando en esos primeros años, pues va a depender el estilo, la construcción de nuestra personalidad. Exactamente. Y a lo mejor si comienzas tu vida, empiezas tus primeros años con esas grandes dosis de estrés o con mucha represión, me voy a oír medio freudiano, pero bueno, pues en esa primera etapa donde pues la manera en que los padres corrigen y reprenden a los pequeños, sobre todo cuando hacen sus necesidades, ¿sí? Eso es algo que de alguna manera va a marcar en mucho la vida. Sí, la vida adulta pueden ser adultos o muy permisivos o muy controladores. Entonces, definitivamente sí, creo que como papás tenemos una responsabilidad muy grande en el cuidado de los hijos. Claro. ¿Cuál es la cuestión, fíjate, cuando estamos hablando de esto de que los padres y las cuestiones de los hijos, qué estarán pensando, o sea, los padres cuando interactúan con los hijos y quieren
tener un buen hijo, quieren que estén bien en las clases, que pongan atención ahí en el Zoom y que contesten lo que deben de contestar. Antes le explicabas ahí a los niños en la escuela y ellos casi se hacían responsables de sí mismos, pero ahora no solamente tienen ahí al maestro enfrente, sino al padre atrás. Sí, y es doble presión para ellos. Totalmente. Y esta presión evidentemente pues también no genera como que ellos capten el conocimiento de manera como sencilla, porque como lo mencionas, no está la presión de tener al profesor y al lado al papá, ¿no? O a la persona que esté a cargo, porque muchas veces pues los papás en este momento también hay padres que trabajan, entonces tienen como un horario laboral, pero la persona a cargo, la tía, la abuelita, etcétera, pues está al lado del niño o de la niña como para apoyar, pero sí ejercen esa parte de presión, ¿no? Y nosotros como padres educamos conforme a nosotros nos educaron nuestros propios papás. Entonces es como que muy difícil romper con esas creencias o códigos de creencias para nuestros hijos. Oye, Ana Paula, nosotros educamos como nos educaron nuestros papás. ¿Qué piensas? Sí, y también pienso que muchos padres quieren llenar un vacío precisamente de lo que no tuvieron en la infancia, de lo que no recibieron o de estos reconocimientos. Si tú eres doctor, quieres que sea doctor tu hijo, y todo sí, que es lo muy que común. haga él que no se acerque a tu idea de cómo debe de ser él, va a ser castigo, va a ser hasta bullying, van a ser estos estreses que le estamos causando a los hijos. Pues creo que es muy interesante también lo que nos dice Ana Paula, que viene a reforzar esto que estamos platicando con Carla, mi querido tocayo, pero sí nos asaltaría una duda, ¿verdad? Sí tendríamos como que una inquietud. Si bien es cierto que todos los seres humanos tendemos a reproducir aquellos modelos con los cuales nos educamos, y eso hasta cierto punto es natural, lógico, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a educar a alguien si no es tomando de tu propia experiencia aquello que te pareció correcto para crecer, para formarte, aunque en ocasiones no fuera del todo correcto? Sin embargo, en esta ocasión estamos enfrentándonos a una nueva generación que, por lo que ustedes están diciendo correctamente, este fenómeno que se derivó de la pandemia, donde ya no están interactuando socialmente, ya no están en contacto con otros niños de su edad. Tú decías, mi querida Carla, que bueno, de no ser los padres que puedan estar ahí, o en su defecto la abuelita, la tía, la nana o quien fuera, finalmente estamos presuponiendo que hay un modelo ideal donde está una persona. Pero a lo mejor habrá casos dramáticos donde el pequeño está literalmente solo varias horas. Entonces, ¿no tendrá también es una repercusión grave en el futuro para generar pues una generación de seres antisociales, solitarios o con ciertas tendencias psicópatas? Sí tiene que ver porque, como lo mencionaste, este encierro, exactamente ese contacto social no hay. Entonces, nosotros somos seres sociales desde la prehistoria, ¿no? Y tenemos esa necesidad de socializar porque nos permite crear conexiones, conexiones tanto afectivas como, digamos, de cierta manera de interés, ¿no? Esos como lazos que podemos generar con los seres humanos. Entonces, en este momento, los niños no tienen ese contacto social. Sí se pueden ver a través de las cámaras durante sus clases y todo, pero no es lo mismo a que ellos interactúen entre ellos, jueguen, a lo mejor un abrazo, que es sumamente indispensable para nuestro desarrollo emocional. Sí, en este momento no se presenta y sí puede derivar en problemas a futuro. No considero que tanto seres antisociales, porque al final del día, de cierta manera, los niños están interactuando a través de una cámara, pero sí va como a disminuir esas habilidades sociales. Por ejemplo, el contacto físico considero que se va a ver un poco afectado en esa parte. No, normalmente cuando los hijos están chiquitos y todo esto, tienen ese famoso lazo del cordón umbilical emocional atado a la madre y al padre, en donde se esconden inclusive debajo de los pies o en la falda de la mamá y todo esto, defendiéndose de los demás niños. Esta cuestión de pertenencia, ¿no? De es mi mamá, yo estoy con ellos y todo. Cuando van al kinder, por ejemplo, que es una manera de romper ese cordón, de hacerse responsables de sí mismos, de alejarse de la parte de la madre, de los hermanos, etcétera, y se enfrentan al mundo por sí mismos. Y esa parte es importante porque los enseña a caminar por su propio pie. Autonomía. Claro. La autonomía. En este caso estamos diciendo que por efectos de la pandemia y por efectos que estamos haciendo del Zoom, ya no sucede así. Ya el hijo no se va a esa escuela, ya se está quedando en la casa. Ya los que acostumbraban a irse, que de alguna manera era
eso de salir a la casa para poder jugar con otros compañeros, hacer el fútbol o las muñecas o lo que sea que jugaban con otros compañeros, ya no está de esa manera. Sobre todo porque era prácticamente como un ritual, ¿verdad? Desde que se levantaban las familias enteras a temprana hora, preparar el desayuno, salir corriendo, llegar a la escuela, el pequeño tenía que cubrir sus horas obligatorias, tenía obviamente su receso, la interacción con otros niños, después, bueno, ya la hora de la salida, regresar a casa, comer, empezar a hacer... Era un esquema de vida que ahora se ha visto drásticamente transformado, cambiado. Y mi preocupación, que bueno que nos aclaras que a lo mejor no tanto desarrollar una conducta antisocial, pero sí me atrevería a decir, no sé qué piensas, que lo que sí es un hecho indiscutible es que por esa privación del contacto social y del contacto físico, que eso sí será definitivo, su percepción de la realidad en el futuro va a ser completamente diferente a la que nosotros todavía tenemos, ¿no? Sí, claro, podrían convertirse como en adultos un poco menos... o sea, como afectivos, ¿no? Claro. Que tengan como esa facilidad a lo mejor de expresar lo que sienten, de dar un abrazo. Quizá cuando sean adultos, el dar un abrazo para ellos va a ser como súper incómodo en esa parte de no me toques porque me incomoda. Ana Paula, ¿qué piensas? Y también del otro lado, estoy escuchando, se me hace súper interesante, porque yo estoy viendo casos de niños que les da miedo salir a la calle ahora, que evidentemente tiene que ver con el miedo que tienen los papás. Entonces hemos visto niños que tienen miedo incluso a asomarse por la ventana porque hay coronavirus, o sea, que les da miedo alejarse. Entonces va a haber una reacción el día que ya tengan que volver a la escuela, también va a haber una reacción de no me quiero ir, no me quiero alejar de mis papás, no quiero salir a la calle. O sea, claro que hay repercusiones que hay que atender y que nosotros como papás pues sí le estamos pasando este miedo y estas angustias a los hijos. Hay que tener como mucho cuidado en ellos. Sí, totalmente de acuerdo, Ana Paula. Creo que esto es muy importante. Ese miedo, tocayo, ¿verdad? Que de pronto los pequeños pueden enfrentar a salir algún día a la calle, porque los mismos padres pues le han transmitido ese pues concepto, ese pues digamos erróneo hasta cierto punto temor de que pues el solo contacto con un pie fuera de su hogar puede ser motivo suficiente para que se contagien, cuando sabemos que no. Las propias autoridades han dicho que cuando nos conducimos con precaución, cuando tomamos las medidas sanitarias apropiadas, cuando tenemos ese tipo de cultura también para estarnos cuidando, no tendría por qué darnos miedo a enfrentarnos a la calle, al medio ambiente, a la realidad, porque finalmente estar entre cuatro paredes pues tampoco es la realidad. Sí, eso no. Tampoco es el mundo, ni el universo, ni la vida misma. Y si para las personas, imagínate, que podríamos decir estamos en una etapa productiva, intermedia, puede resultar difícil, imagínate para los extremos, para los niños, para los infantes y para las gentes mayores, para las personas que ya han rebasado una edad y que ya por cuestiones naturales tampoco pueden salir. Creo que todo esto es doblemente pues conflictivo. Fíjate que se me hace interesantísimo lo que estás diciendo, tocayo, porque yo pienso que refleja la inquietud de la gente que nos está escuchando. ¿Qué puede hacer, Carla, la psicología infantil en estos casos? Fíjate nomás la preocupación, vamos a verlo así. Es la idea que tenemos todas las personas de los niños, pero la psicología infantil obviamente aporta algo a esta situación de los niños. ¿Qué piensas en ese sentido? Sí, como psicólogos tenemos tenemos que apoyar mucho esta cuestión de minimizar lo que es el estrés infantil, pero como lo mencionó también Ana Paula, si tus papás son como muy opresores, temerosos, exactamente, pues el desarrollo del niño no va a ser como funcional y va a tener miedo, y eso también va a ser otra situación que le genere estrés cuando volvamos a la normalidad. Entonces, ahí nuestro trabajo ya como psicólogos infantiles es crear estrategias que tanto sirvan en este momento para disminuir el estrés de los niños, como que sirvan también cuando ya vuelvan a la normalidad. Porque no solamente creemos en este momento, ¿no?, que los niños se están enfrentando a un estrés como mucho más agudo, pero hay situaciones antes de la pandemia que evidentemente permeaban en esta cuestión del estrés infantil. Por ejemplo, lo divido en dos aspectos, ¿no? Hay cuestiones positivas que producen estrés infantil. Cuestiones positivas me refiero a una actividad deportiva, una actividad artística, un cambio de escuela. Son positivas, ¿por qué? Porque van a apoyar el desarrollo del niño. Sí le generan estrés, pero conforme se va desarrollando esa actividad, va disminuyendo el estrés. Entonces ahí nuestro trabajo pues no es como tan
no tiene como un impacto porque la misma actividad que están desarrollando pues va minimizando esa energía de estrés. O sea, el estrés es parte del cambio, el estrés es un producto que se genera por el cambio que está habiendo de adaptación, vamos a decirlo así. Exactamente. Claro, pues. Oye, Carla, ¿y los papás qué hacemos con relación con los hijos? Mucho estrés de los hijos y todo, pero ¿qué hacemos los papás ahí? Pues mira, los papás influimos mucho en esta cuestión del estrés porque en un principio Luis lo comentó, ¿no? Vuelvo a comentar también, nosotros educamos a nuestros hijos conforme nuestros papás nos educaron a nosotros. Entonces, de repente hay modelos de paternidad o que tenemos nosotros ya cuando crecemos que pueden afectar la autoestima de nuestros hijos. ¿Cómo evitamos eso? Pues haciéndonos conscientes de esta parte de no le debo de gritar, de la manera en la que vamos a reprender, ¿no? Muchas veces creemos que gritándoles así como de, a ver, ya siéntate y deja eso, es lo correcto, cuando no. O sea, hay maneras como de dirigirnos a ellos y eso produce también estrés. Siempre he considerado que antes de mandar a un niño a terapia infantil, nosotros como papás debemos de acudir primero. Pero eso es dificilísimo, ¿no? O sea, como claro. que ponernos de acuerdo, así como aceptar que yo soy el problema. Eso es debe difícil, ser difícil, ¿verdad? ¿no? Pues es mucho Claro. más fácil culpar al otro, Claro. ¿no? Es más fácil culpar al Sí, otro. porque además implicaría romper todo un esquema de creencias, toda una Exacto. serie de cuestiones con las cuales te has formado, sobre todo porque, bueno, de cierta generación hacia atrás, creo que las personas además procedían de un modelo donde se educaba incluso a golpes. Uh-huh. Y eso de ninguna manera era algo que mereciera una cuestión legal, ni un repudio social, ni mucho menos. Al contrario, aquel padre que no golpeaba a sus hijos, pues es que eres mal padre, es que no tienes autoridad, Claro. es que de alguna manera no te sabes imponer. Sí, entonces que de pronto esa generación de padres actuales que fueron hijos golpeados entienda que de entrada ya no solo un golpe, sino ni siquiera un grito puede emitir. Entonces se vuelve también una situación sumamente complicada porque entonces la pregunta es ¿cómo voy a educar? Para no caer en ninguno de los dos extremos, ni ser un juguete de mi hijo, pero tampoco convertirme en su tirano. Entonces creo que tienes toda la razón, Claro, querida Carla. ahí hay como límites también. en esa ¿Cómo le parte. dices? ¿Cómo le haces ver a un padre que él es el que tiene que tomarlo? Pues mira, depende muchísimo del tipo de persona con la que te estés dirigiendo, porque hay personas que inmediatamente tú puedes hacer una observación, ¿no? Sabes que considero que no está siendo la manera adecuada de reprender a tu hijo, te puedo apoyar, te pueden decir que sí, pero hay personas, como ya lo mencionó Luis, que precisamente estos códigos de creencias no permiten que sea como un poco abierto, ¿no? Sino que son muy cerrados y de no, a mí así me educaron y yo le voy a pegar y le voy a gritar y lo voy a reprender, ¿no? Y no me interesa, si a mí no me afectó, mira, me estoy bien, a mi hijo menos, ¿no? Es que literal, así como dice mi querida Carla, así lo refiere la gente. No me afectó, aquí estoy, mira, estoy completo, no estoy mutilado, no estoy marcado. Unas cuantas nalgadas o unos cuantos golpes con el cinturón no cambiaron mi vida. Exacto. Y con ese principio, con ese eje rector, pues voy a seguir tratando mal a mi hijo cuando sería un grave error, ¿verdad? Exacto, pero también, o sea, hay que ser muy observadores. Si te das cuenta, son adultos que son muy agresivos, que no son tolerantes, que si no tienen las cosas de inmediato o como ellos lo quieren, pues se frustran muy rápido. Pero para ellos, o sea, es como de, no, yo estoy perfecto y así voy a educar a mi hijo, ¿no? Y no te puedes como que meter en esa parte como terapeuta a convencer al papá de tú tienes que tomar terapia, porque ese tipo de papás siempre te van a decir, no es mi culpa, mi hijo es así porque su mamá lo hizo así, porque se escucha muy común en el consultorio, ¿no? Es así porque su mamá pues lo deja, ¿no? Su mamá es la permisiva y yo pues tengo que ser la autoridad. Pero ahí ya es un trabajo de dos, o sea, la pareja está para apoyarse y tienen que tomar primero terapia ellos en pareja y después de forma individual para ser conscientes de esas pues acciones que están dañando a su hijo. Pero no es fácil, evidentemente. Echan culpas, ¿no, Sí, Ana sí, Paula? sí, sí. Llegan los papás a la terapia y te llevan al niño como compónlo, ¿no? Hay algo mal en él, compónlo. Y lo que está diciendo nuestra invitada es absolutamente cierto. La terapia ni siquiera sirve en estos casos porque el origen de lo que está mal son los papás. Entonces no es como que te lo lleven y lo compongas, que eso ocurre muy seguido. Seguramente te ha pasado a ti también, Luis, sino que hay que ver el origen. Y sí, yo también cuando me llevan niños al consultorio, lo primero que hago es pedir hablar con los papás para ver si no es el origen.
del estrés o de la ansiedad o del comportamiento que está viviendo el niño, que en el 99% de los casos así es. Pues totalmente cierto, ¿verdad? Lo que dice Ana Paula. Y bueno, mi querida Carla, también otro fenómeno que creo que es muy frecuente, muy común encontrar en nuestros días, por lo que tú referías hace un momento, también por esa carga tradicional en la que hemos vivido, sobre todo en la sociedad mexicana, se asume erróneamente que la mujer es la única responsable en la formación del hijo, ¿no? De la personalidad. Sí, tomando en cuenta que además el fenómeno de padre ausente en nuestro país es demasiado elevado, y por padre ausente podríamos entender muchas cosas, no solamente la persona que se ha muerto o que los ha abandonado, sino incluso aquella persona que aún estando dentro del hogar, aún cohabitando, durmiendo bajo el mismo techo, no se responsabiliza y quiere delegarle todo a la esposa, y cuando algo sale mal, la solución más rápida y más eficaz es, pues ella tiene la culpa. También por un machismo muy arraigado que tenemos. Eso también creo que está deteriorando en mucho la conducta y la vida de los pequeños. Mencionaste algo súper importante, una palabra, responsabilizarse, ¿no? Y el hombre, la sociedad mexicana, cree que hacerse responsable de sus hijos es dar económicamente. Ser el proveedor nada más, sí, así es. Pero no involucrarse, hombre, no involucrarse de manera emocional. ¿Cuál sería la involucración emocional que se debe tener con los hijos para poderse responsabilizar de ellos? Tanto padre como madre. Pues principalmente aprender a escucharlos. Muchas veces, siendo adultos, ni siquiera sabemos cómo escuchar a otro adulto, mucho menos vamos a saber escuchar a un niño. ¿De qué manera escuchas a un niño? Pues te pones al nivel del niño, ves su lenguaje corporal. Si está moviendo las manos, pues ya es cuestión de que esa situación le genera estrés, si se muerde los dedos, hacia dónde está mirando, si te está viendo a los ojos o te está evadiendo la mirada, ¿por qué te está evadiendo la mirada? Porque a lo mejor eres un papá súper controlador, porque no se siente en confianza, no se siente amado. Entonces, el lenguaje corporal del niño siempre te va a decir muchísimas cosas, más de las que te diga tu propio hijo, ¿no? El niño te puede decir, no, yo estoy bien, me siento bien, pero su lenguaje corporal dice otras cosas. Entonces, como papás debemos de aprender a observar a nuestros hijos, de aprender a escucharlos, cómo nos acercamos a ellos. Súper sencillo, ¿no? A ver, estoy en la tarde en mi casa, veo a mi hijo que está viendo la televisión, me siento con él, oye, ¿qué estás viendo? Platícame de la caricatura, ¿qué te gusta? Porque muchas veces como papás ni siquiera sabemos qué les gusta a nuestros hijos, ¿no? Claro. No, y no solamente eso, ¿no? Sino que muchas veces los vemos como si no importara, como decimos, ¿sabes? Que son niños y por el hecho de ser niños, como que no vale su pensamiento, como que no vale su idea, como que no consideramos que son personas, claro, que son seres humanos y tratarlos como tales. Exacto, ¿no? Siempre minimizamos los pensamientos y los sentimientos de los niños. Y además has dicho algo fundamental, mi querida Carla, sobre todo estar al pendiente de los contenidos que ellos están consumiendo. Exacto. Porque además ahora también con el impacto de las redes sociales, de internet, de las plataformas digitales, no sabemos si están teniendo acceso a páginas, vínculos o de alguna manera publicaciones que puedan ser lascivas, que puedan ser de contenido pornográfico, que puedan inducir al crimen, que puedan de alguna manera tener alguna parte criminal. Entonces creo que sería muy importante que como padres estemos siempre, sin ser el censor, ¿verdad? Sin ser el ogro, sin ser el represor, pero que estemos al pendiente de todo lo que ellos están consumiendo y viendo, porque además están encerrados ya 24/24, entonces imagínate. Exactamente, y también es esta parte como de darles permiso, sí, por ejemplo, yo desde mi punto de vista no dejaría que un niño de 9, 10 años tenga redes sociales, pero hay muchos papás que sí lo permiten, ¿no? Ya, a ver, ya tienes 10 años, ya te voy a permitir tener una red social, pero hay muchísimos peligros. ¿Y por qué lo hacen los papás? Pues como para, quizá con esto mi hijo me va a aceptar, o ya no me va a molestar que esté en Facebook o en Instagram o en lo que él quiera, ¿no? Pero no pueden ver más allá de que pues esas redes sociales, como lo mencionaste, hay muchísimo contenido que no es apto para ellos. ¿Y cómo delimitas ese filtro? Hace poco ya lleva un par de años esta cuestión de YouTube Kids, ¿no? Que se supone que es exclusivo para niños, pero sin embargo se realizó una investigación en la que en ese canal que era exclusivo para niños había videos que no eran apropiados para ellos. ¿De qué manera nosotros como papás vamos a estar seguros de lo que están viendo? Por supuesto. Y no es que seamos así como que controladores, ¿no? Es como esa parte de tengo que estar al pendiente de lo que está viendo mi hijo para evitar ciertas conductas negativas a futuro. O por ahí me llegué a enterar incluso de algunas páginas sumamente dañinas para las señoritas, para las niñas, unas páginas que se llamaban Ana y Mía, que inducían descaradamente a la bulimia y a la anorexia. Entonces imagínate,
con el pretexto, con el tamiz de que, ¿sabes qué? Tu cuerpo es muy importante, no le hagas caso a tu mamá, tu imagen es correcta, un poco de depuración que tú tengas con tus alimentos no te va a afectar. Entonces imagínate los niveles que estaban ya incrementándose en los últimos años por culpa de esas páginas. Bueno, sí, pero también tiene que ver, yo creo que esta cuestión de él, no tanto de la vigilancia, por así decirlo, como del policía por el lado de los padres, sino la vigilancia en cuanto a saber discernir sobre ciertas cuestiones, ¿no? O sea, saber que los hijos se van a enfrentar a este tipo de información y entonces cómo darle esa manera de pensar o esa capacidad para poder desechar algunas cosas y aceptar otras, algo así como qué valores van a tener, como qué tendencias va a tener el hijo, porque finalmente él se va a enfrentar a la vida y no lo puedes poner en una burbuja, claro, creo yo, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer para hacerlo así? Ana Paula. Sí, y además lo más importante aquí es se educa con el ejemplo. No puedes pretender que tu hijo se comporte de una manera y tú le das el ejemplo contrario. No puedes pretender que no pase tiempo en las redes sociales y tú te la pasas pegado al teléfono. No puedes exigirle que no diga malas palabras y tú te la pasas diciendo malas palabras. Entonces, aquí se educa con el ejemplo, ¿no? Y efectivamente se les da armas para enfrentarse a la vida, porque no vamos a estar siempre para quitarle todos los obstáculos y piedritas en el camino. Más bien hay que darles armas para que sean resilientes, para que tengan tolerancia a la frustración, pero sobre todo se educa con el ejemplo. Muchas gracias de seguir con nosotros. Está usted en el programa adecuado, Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre psicología infantil, por supuesto con Carla Valencia, que bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas Luis gracias. de Maleón y Ana Paula Jiménez. Y bueno, ya lo sabe, comuníquese con nosotros al 55 53 46 20 y 55 53 46 20 y 96 20 claro. También, ¿no? Tenemos esos dos teléfonos que se comuniquen con nosotros. Y bueno, estábamos hablando ahí de lo difícil que es todo esto ahí, todo lo que sucede con los niños, ponerse a su nivel, poder hablar con ellos, verlos como seres humanos, que es lo que son y no como Exacto. que no tiene sentido lo que ellos piensan, no se van a dar cuenta, no van a oír. Ellos están jugando, nosotros estamos platicando, ni ponen atención. Creo que ese es un grave error, ¿verdad? Sí. Se ha demostrado que los pequeños son una esponjita que están absorbiendo absolutamente todo. Sí, literalmente todo lo que estás platicando, lo que estás hablando, los gritos, las ofensas, todo cuanto pueda ocurrir en el seno de un hogar. El error más grande de los padres es pensar que los hijos no se percatan de ello y lo están asumiendo. Exacto, y además que los tratan así como, perdón por la palabra, pero así como si estuvieran como tontos, como si no se dieran cuenta de nada, ¿no? Y el papá asume eso, ¿no? Que pues no se da cuenta de nada y yo puedo hablar y yo puedo ver contenido que a lo mejor no es apropiado, pero pues el niño está jugando por otro lado y se da cuenta también. Yo creo que es importante, Carla, esta cuestión de identificar qué situaciones de estrés pueden tener los niños, dependiendo de la edad, por ejemplo. Vamos a hablar, como que no es lo mismo hablar de un niño ya chiquito, que no sé, 3, 4, 5 años, uno después de 9, hasta antes de la adolescencia. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos identificar en cada lapso de vida de cada uno de los Pues hijos? mira, en la época en la que vivimos, el estrés infantil ya se está presentando desde niños de 2 años. Entonces son como muy chiquitos como para tener esas situaciones de estrés, pero se presentan ya sea por violencia en la casa, por el mal manejo a lo mejor de la paternidad que evidentemente ejercen los papás, y la manera en la que ellos pues lo manifiestan es con conductas que consideran inapropiadas, ¿no? Los berrinches, rabietas que son como súper exageradas, que a lo mejor van al supermercado y el niño quiere un helado, ¿no? Y la mamá le dice que no, y el niño se tira al piso y empieza a llorar. Pero la mamá no identifica por qué del comportamiento, entonces reprende. Y es como de, ay, es que un grosero, no te da pena, ¿y por qué estás haciendo eso? Y me estás dejando quedar en ridículo, ¿no? Ajá. Que le digas a un niño, me estás dejando quedar en ridículo frente a los demás, para el niño es así como de, chin. Entonces soy el peor, yo soy el del problema y le causo el problema a mi mamá y a mi papá. Niños de 2 a 6 años tienen ese tipo de conductas para manifestar el estrés. O sea, las rabietas, la agresividad, el hecho de que no son como tan sociales y prefieren como aislarse.
que están mucho tiempo en la televisión, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña veía mucho la televisión y de hecho entre mi hermana y yo es así como de, es que pues a nosotras nos crió la tele, ¿no? Y muchos papás crecen con esa idea y de, ay, pues a mi hijo también lo va a criar la tele, o Netflix, o internet. Pero se olvidan también de esta parte del contacto. Entonces es sumamente importante identificar el porqué de los berrinches que están haciendo, por qué a lo mejor es más agresivo conmigo, por qué me está mirando de cierta manera. ¿Por qué es más agresivo contigo que con el padre, por ejemplo? Exactamente, o por qué es más agresivo con ambos padres. O sea, hay que identificar como papá, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que el niño sea así? Sí, es muy común, ¿no? Que de repente el papá, oye, es que el niño siempre da mucha lata y la mamá, pues aquí no. Es que el niño no quiere comer, aquí cómete todo. Es que el niño es de tal forma, aquí es de otra forma. Exacto. Entonces, como identificar todo ese tipo de detalles, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque se van formando patrones que desafortunadamente van afectando cada vez más a los pequeños, sobre todo por este tipo de situaciones. O también puede ser que asumiendo o creyendo que el padre, volviendo a lo que decíamos, es el proveedor, es el que lleva el dinero, es el que de alguna manera suministra los bienes materiales, muchas veces hay pequeños que por esa situación o por un miedo, a lo mejor a la violencia o a la figura enérgica que representa, delante del padre se comportan de una manera, ¿sí? Y en el día, cuando están con la madre o con otros miembros de la familia, es cuando, como decimos coloquialmente, sacan el cobre y se portan de lo peor, ¿no? O hay ocasiones en que incluso es al revés, a lo mejor con la madre son una cerita y por algún resentimiento que llevan de manera inconsciente contra el padre, con él se portan muy mal. Exactamente, y ese sentimiento inconsciente pues se traduce ya en adultos que suelen así como de, yo a mi papá no lo voy a ver cuando esté viejo, ¿no? O yo con mi papá no me llevo bien, o con mi mamá, pero pues no importa. Y nunca sanan como esa parte. Y por ejemplo, ya el estrés de niños de 7 a 9 años, ya el niño ya puede como decir, ¿no?, lo que le molesta, y entra este manejo de emociones. Pero ahí también, o sea, menciono algo muy importante. Nosotros como adultos muchas veces ni siquiera sabemos identificar nuestras propias emociones. De repente es así como de estoy enojado, pero te preguntan, ¿entonces sientes el enojo? No, pues es que estoy enojado nada más. Sí, pero ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿En el estómago, en el pecho, en la espalda, en la cabeza? ¿Dónde? Y no sabemos. Entonces también ahí nosotros como adultos, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a que identifiquen sus propias emociones? Claro. Ya un niño de 7 a 9 años ya tiene como esta manera de poder expresar lo que siente, pero si no sabe, busca como un alivio súper rápido. ¿Y qué es ese alivio o esa pronta como recuperación? La comida, ¿no? Suele ser como lo más común, por eso hay niños con mucho sobrepeso, que encuentran como este placer en de, sí estoy estresado, pero voy y me compro un gansito a la tienda, o le pido a mi mamá dinero para que me dé para un gansito y me siento bien. Bueno, o me siento a jugar videojuegos por horas, o a ver tele, no sé. Bueno, pero también ahí tiene mucho que ver esta cuestión de que de repente el niño está llorando y va a la mamá y le da la mamila para que deje de llorar. O que el niño, cuando están chiquitos, entonces aprenden esta cuestión de la comida, cosas por el estilo. Sí, porque de alguna manera, en vez de, como dice Carla, investigar cuál es la raíz profunda de su molestia, de su dolor, de lo que le está afectando, de inmediato asociamos, para que no esté molestando, con que es una necesidad inmediata material, y a lo mejor con la mamila, a lo mejor con el dulce, a lo mejor con la comida, ya, aquí lo tienes, cállate. Pero nunca nos detenemos a investigar si verdaderamente esa es la causa de su molestia, de su inquietud, de su llanto, o hay algo más que le está afectando, hay algo más que en un momento determinado le está lastimando. Exactamente, creo que hay que ir desde bebés, siempre cuando eres mamá aprendes a identificar el llanto de tu hijo, ¿no? Sabes cuando tiene hambre, cuando tiene cólicos, cuando tiene sed, sabes cuando está molesto. Pero si tú como mamá, desde el momento en el que te conviertes en mamá, que obviamente no es nada fácil, es un cambio impresionante, no sabes identificar esta parte de, pues, qué clase de llanto está teniendo tu hijo, y siempre que llora le das comida y no es lo que necesita, pues evidentemente cuando crece te va a costar muchísimo trabajo identificar por qué de su comportamiento. Fíjate que es increíble, yo te conozco casos de madres que se les desarrolla la sensibilidad tremenda, de repente el niño está llorando en el piso de arriba, algo así, lo alcanza a escuchar. ¿No, Ana Paula? Sí, y como dice ella, hay muchas maneras de identificar este estrés, porque entendamos que ni la ansiedad ni el estrés son hereditarios, o sea, no es algo genético. Claro. Pero sí son conductas aprendidas, son conductas que nosotros heredamos por observación. Entonces, si un papá o una mamá, en lugar de estar al pendiente de estos cambios que está teniendo el niño y le da la mamila a la comida o tal,
no hay manera de resolverlo. Y sí hay muchos síntomas, como tú preguntabas, Luis. Claro que sí, o sea, hay alteraciones en el sueño, pesadillas, dolor de cabeza, si tienen alguna regresión a comportamientos típicos de otras etapas, como mojar la cama, muchos dolores de estómago, incapacidad de relajarse. Todo esto nos indica que el niño no está bien y que está teniendo un proceso de ansiedad o de estrés que hay que atender. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad, tocayo? Con lo que dice Ana Paula, creo que es muy certero. No sé qué pienses, mi querida Carla, sí, pero sí creo que por ahí va la situación. Estoy de acuerdo con Ana Paula. Y muchas veces este tipo de comportamientos, como por ejemplo la enuresis o la ecopresis, que es el hacer pipí en la cama o defecar en lugares que a lo mejor no son como apropiados, los papás lo suelen reprender, ¿no? De niño cochino, niño puerco, bla, 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 ¿no? En vez de decir, estoy haciendo algo para que mi hijo esté teniendo este comportamiento, o identificar por qué, ¿no? Muchas veces no pueden ser los papás, muchas veces a lo mejor el niño tuvo una cierta clase de abuso en algún lugar, en la escuela o en, no sé, en casa de algún familiar, que sí se llega a presentar y puede presentar como ese tipo de comportamientos. Entonces también ahí como papás debemos estar súper alerta para identificar por qué se presenta. Fíjate que yo creo que es importante eso que estamos diciendo de los papás. Hay una tendencia normalmente en que el padre, cuando ve al hijo, se ve más a él mismo que al hijo. O sea, ve más esta parte de decir, yo quiero que el hijo se comporte bien porque eso va a decir de mí algo. Yo quiero que mi hijo sea el que meta el gol porque eso va a decir de mí que es algo. Yo creo que mi hija sea la bonita porque eso va a decir de mí que es algo. Y bueno, nosotros queremos que usted nos diga algo y queremos que nos hable por teléfono al 55 53 46 20 y al 55 53 46 20. Estamos con Carla Valencia, Luis Molión y Ana Paula Jiménez ahí en la línea. Y bueno, esto del estrés está ahí tremendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el niño ya deja de ser niño? Deja de ser niño. Pues mira, esta etapa se presenta ya de los 10 a los 12 años. En algunos casos se presenta como que un poquito después, de 10 a 13, de 10 a 14, ya dependiendo como de la madurez también del niño, ¿no? En esta parte el niño ya identifica también sus emociones, ya puede decir qué, pero suele ser más agresivo. Estoy enojado. ¿Por qué? Pues porque estoy enojado, y a veces no te da como explicaciones. Entonces, ahí los papás ya entran también en este conflicto de ¿cómo me acerco a mi hijo? Si no me quiere decir qué pasa. Sencillo, puedes tomar, a lo mejor llevarlo como a algún deporte, y ahí en el deporte, obsérvalo. Cómo se relaciona con los demás, qué dice, si está obedeciendo las reglas. Yo siempre recomiendo para los niños, desde que están pequeños, un arte marcial es fundamental, porque los disciplina, les da un mejor autoestima, les da confianza, les da autonomía, por esa parte de que están así en el combate, las patadas, etcétera. Entonces, para los que me están escuchando, si tienen hijos pequeños y ya ni siquiera importa que estén como tan grandes, un arte marcial siempre es fundamental para el desarrollo de un niño. Entonces, en esta etapa de cambio que se presenta de los 10 a los 12 años, aunque es una etapa natural de cambio en el cuerpo, en la voz, etcétera, pues para el niño es súper complicado y le genera estrés. Porque además, efectivamente, mi querida Carla, esa etapa, esa transición presupone además, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel físico, presupone también una serie de cambios, de transformaciones, de mutaciones que vamos convirtiendo a la persona pues ya en alguien mayor, ¿no? En una persona ya que va camino a la etapa adulta. Entonces eso, por supuesto, le va a generar mucho estrés también, le va a generar incluso incomodidad en muchas ocasiones. Y sí, fíjate que es una edad sensacional al mismo tiempo, por otro lado, para los niños. Normalmente esa edad, entre los 11, 12 años, muchas veces hasta los 13, son donde los padres finalmente ancuerna en esta cuestión de la identidad con el mismo sexo. Cuando son niños, las niñas buscan mucho al papá. Cuando son niños, los niños buscan mucho a la mamá. Pero a los 11, 12, 13 años, el niño se identifica más con el papá. La niña se identifica más con la mamá, precisamente buscando este cambio, esta identidad. Exacto. ¿Cómo se es ser hombre? ¿Cómo se es ser mujer? Y entonces la niña, a esa edad es cuando empieza ya a ponerse los zapatos de la mamá, el maquillaje de la mamá, la ropa de la mamá, en ese intento
del tener el crecimiento. Y los niños en cuestión del padre, es cuando lo buscan, cuando están más con él, cuando quieren hablar en cuestiones de hombres, cuando quieren jugar ya el fútbol. ¿No, Ana Paula? Sí, exacto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Se educa con el ejemplo. Y me encanta lo que dijo nuestra invitada acerca de un arte marcial, porque estoy absolutamente de acuerdo. No nada más te enseña, la actividad física, sino te enseña a autorregularte, te enseña respiración, que es a calmarte, y confianza en ti mismo, porque esa es otra solución. Tenemos que fortalecer los sentimientos de autoestima que tienen nuestros hijos, claro, y darles herramientas. El mundo no se va a adaptar a ti, ni se va a calmar para que tú aprendas a vivir. Al contrario, tú tienes que adaptarte al mundo, y para ello es nuestra labor como papás darles todo lo que podamos de herramientas, de armas para enfrentarse a todos los conflictos que hay. Sí, creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Las artes marciales, como tú decías, mi querida Carla, pues es una actividad además de muy gratificante, además de la parte positiva que tiene, es una manera muy grata de canalizar esas inquietudes, esas energías, esa frustración natural que puede tener un pequeño por alguna situación escolar, por alguna situación que vivió en su día a día de manera cotidiana. Entonces yo creo que sería una alternativa pues muy útil, sobre todo cuando los padres tienen esa eterna duda de qué voy a hacer, o a lo mejor ya no voy a tener las herramientas necesarias para entretenerlo, o ya lo veo muy molesto, o cosas así. Exacto, pero digo, aquí también menciono, ¿no? No siempre debe de ser un arte marcial, igual ya al niño no le gusta, pero cualquier deporte. En general el deporte, claro. Exactamente, disciplina. Y si no le gusta de plano el deporte, cualquier actividad artística, pintar, aprender a tocar un instrumento, también te genera disciplina. Entonces, es súper importante esas actividades extras para el desarrollo de los niños. Claro que sí. Oye, ¿te parece bien si empezamos a leer algunas preguntitas y las contestamos? Porque el tiempo se nos va rapidísimo. Sí, claro. Sí, está bien. Mira, Fernando Ramírez nos dice, ¿por qué no dejan hablar a la invitada? ¿Ya ves, Luis? Te estaba diciendo, ¿por qué no dejan hablar a la invitada? Por supuesto, la invitada es la que lleva aquí el programa y hay que estar. Entonces, fíjate nada más cómo te reclaman, querida Carla, y sí, hay que dejarla hablar. ¿Dónde está Luis Adame? Luis Adame no ha podido venir en estos días, van a estar unos días sin estar viniendo, pero le mandamos un caluroso saludo, un abrazo fraternal totalmente a mi querido Luis Adame. Aquí se le extraña, y se le extraña mucho. Rocío Estrada, ¿qué puedo hacer yo cuando veo que mi hijo tiene favoritismo por su hija y trata mal a su hijo? A ver, ¿qué puedo hacer yo cuando veo que mi hijo tiene favoritismo por su hija? O sea, por la nieta de la señora. Por la nieta, claro. Y no por el nieto. Y no por el nieto. Él y su esposa se separaron y veo que mis nietos, exactamente, le tienen miedo. Al papá. Al papá. O sea, dice ella, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando mi hijo tiene favoritismo por su hija y trata mal a su hijo? O sea, que su hijo tiene 2 hijos y tiene un favoritismo por la hija y trata mal al hijo. Sin embargo, dice que los dos parece que le tienen cierta aversión. Dice, él y su esposa se separaron y veo que mis nietos le tienen miedo a su hijo. A pesar de que trate bien a la hija. A la niña. Okay. Bueno, aquí nos enfrentamos a un problema evidentemente de autoridad y de control, pero excesivo. Entonces, cuando un niño tiene miedo de dirigirse a su propio padre, ahí, papá, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo para que tu hijo te tenga miedo? Y volvemos al principio. Psicología infantil, sí nos enfocamos en los niños y todo, pero tú como papá debes de ir a terapia. Y por lo que puedo ver ahí en lo que nos comenta, va a ser muy complicado que su hijo quiera acudir como a una terapia y hacer consciente de esto, porque entonces, tú como papá, ¿por qué tienes más favoritismo por la niña y no por el niño? ¿Con qué te estás identificando con tu hijo? ¿Qué estás viendo en tu hijo que te recuerda a ti, pero no lo haces consciente y lo tratas mal? Exactamente, toca un tema de él en relación con el hijo y se ve ahí identificado, y obviamente lo importante es que tome el terapia, estoy totalmente de acuerdo. Lulu Martínez nos dice, felicidades por el programa, saludos a Luis Felipe. Gracias, muchas gracias. Cada vez que interviene todo me queda más claro. ¿Sirve ignorar a los niños cuando hacen berrinche? Depende. Claro. Si es un niño que ya definitivamente te tomó la medida y hace berrinche por cualquier cosa, sí, ignóralo, pero, o sea, también hazle saber,
te estoy ignorando por tu comportamiento, no nada más lo vayas a ignorar así como porque sí, porque entonces el niño se va a confundir y va a decir, entonces puedo hacer lo que yo quiera, mi mamá ni siquiera me hace caso y no le importa. Antes de ignorarlo, habla con él, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? Identifica el lenguaje corporal, las expresiones que hace cuando tú te acercas a él, si te está viendo a los ojos, si no te está viendo a los ojos, si a lo mejor, como lo mencioné, ¿no? Está con las manitas así como las mueve muy rápido o el pie, entonces hay una situación que le genera estrés y eso lo lleva como al berrinche. Menciónale, mira, te voy a ignorar, no te voy a prestar atención durante 5 minutos para que tú te tranquilices y después me digas por qué estás comportándote de esa manera. Entonces, a un niño nunca hay que decirle te voy a ignorar porque entonces se confunde, ¿no? Claro, hay que informarle que no va a tener en caso. ¿Con qué te quedas, Ana Paula? Pues me quedo con esto de predicar con el ejemplo y de poner atención en el comportamiento diferente que están teniendo nuestros hijos, porque esto nos puede indicar que hay un problema. Sí, pues creo que es muy congruente lo que dice Ana Paula, ¿no? Identificarse con esa parte. ¿Tú con qué concluyes, mi querido Luis? Bueno, pues primero muchas felicidades, mi querida Carla. Ha sido un gran placer haber platicado contigo. Coincido plenamente. Creo que tenemos que ser responsables. Yo me quedo con esa parte. Y sobre todo asumir siempre el valor que tenemos las personas. Carla. Bueno, concluyo con que evidentemente, como ya lo mencionó Luis, hacernos responsables y antes de mandar a terapia a nuestros hijos, ir nosotros mismos para poder apoyarlos a ellos, porque no siempre es culpa de ellos, ¿no? Vivir con sentido. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.